Buenas tardes. Bueno, muy bien. Buenas tardes, Diego. Es un gusto tenerte acá. Buenas tardes, Willy, nuevamente. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Yo soy el director del Centro de Economía Aplicada de la universidad y en esta ocasión estoy oficiando como organizador y de alguna manera como moderador de este evento, de esta entrevista del centro. Esta es la tercera reunión anual del ciclo de análisis de coyuntura, que en rigor se trata de una secuencia de reportajes a distinguidos economistas, políticos e intelectuales del país. El entrevistado en esta ocasión es Diego Giacomini, y el tema de la entrevista, o en todo caso la pregunta importante es la siguiente, es ¿avanza la libertad en la Argentina? Con algunas aclaraciones o algunas preguntas adicionales, tales como la primera se refiere a las diferencias entre un eventual gobierno de Juntos por el Cambio y un gobierno de La Libertad Avanza. ¿Qué diferencias cree él o intuye él que se observarían? En segundo término, los pros y contras de Javier Milei. En tercer término, los pros y contras de Patricia Bullrich. Y en cuarto término, si él cree que el 2024 será finalmente el año del comienzo de la prosperidad en la Argentina o del despegue, por llamarlo de alguna manera pomposamente, a lo que pueda observar la economía argentina en el futuro. En cuanto a los antecedentes de Diego, la mayoría de ustedes lo conocen, sabrán que es licenciado en Economía, especializado en Economía Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Luego le hizo una maestría de Ciencias, también especializada en Economía Internacional en la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es el titular de E², Economía y Ética, y ha escrito una cantidad de libros. Se ve que ha tenido una actividad febril en los últimos 10 años. Voy a mencionar 5. Política económica contra reloj, síntomas, diagnósticos y medidas para salir del cepo y volver a crecer, en coautoría con Federico Ferrelli Massa y Javier Milei. Este libro fue publicado en el año 2014. En segundo lugar, Maquinita, Infleto y Devaluta, que es un conjunto de ensayos de economía monetaria para el caso argentino, con Javier Milei, en 2016. En tercer término, Libertad, Libertad y Libertad, para romper las cadenas que no nos dejan crecer, también con Javier Milei en el año 2019. Y luego 3 libros escritos en soledad: Papel pintado, Cómo terminar con la emisión, la inflación y la pobreza en la Argentina, que publicó en el año 2020, La revolución de la libertad, más individuo y menos Estado, en el 21, Liberalismo siglo XXI, por una libertad física, material y tangible, que publicó en 2023 y presentó acá, exactamente hace un par de meses. El entrevistador, como siempre, es Guillermo Laborda. Willy se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina y de máster en Economía acá, en esta universidad. Durante 25 años fue secretario de redacción del diario Ámbito Financiero. En la actualidad es columnista económico en los programas de Eduardo Feynman en el canal de televisión de La Nación y en Radio Mitre. Y también colabora con este Centro de Economía Aplicada. A continuación, Willy va a entrevistar a Diego por espacio de 50 minutos aproximadamente. Luego Diego va a contestar las preguntas del público y la sesión terminaría a las 5:15 de la tarde. ¿No? Son las 5:05, tenemos 70 minutos aproximadamente. Muy bien, ahora le paso la palabra a Willy para que comience el reportaje, que más que reportaje es una suerte de conversación. Bueno, un gusto. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con Diego, que nos conocemos hace muchos años ya. Sí. Y primera pregunta, Diego, es
¿te parece que en el 2024 la libertad va a avanzar en la Argentina? ¿Va a haber cierta mejora en cuanto a esta suerte de festival de controles y de estatismos que estamos viendo los últimos años? Décadas. A ver, yo sinceramente creo que Argentina es un gran ejemplo de cómo este sistema de gobierno, de organización gubernamental e institucional, es una máquina de empoderar el poder político en detrimento de los medios económicos, la propiedad privada y la libertad de los individuos, ¿no? Y en la tendencia promedio de largo plazo, que es lo que hay que mirar, esto es así en todo el mundo. Yo lo digo con cierta chanza, pero en serio es un pensamiento muy profundo que tengo. Desgraciadamente, cuando cae el muro de Berlín, cayó el muro de Berlín en 1989, para que Europa occidental le dijeran, pasen, vengan hacia el socialismo. O sea, salvo los que estaban atrás de la cortina de hierro, hoy en día son mucho más socialistas que hace 20, 30, 40 años atrás. ¿Ok? Y los únicos que no son menos socialistas son los que están atrás de la cortina de hierro. Ahora bien, Argentina es un caso extremo en este sentido. Los individuos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo vivimos cada vez más controlados. Los gobiernos tienen cada vez más información económica, financiera y privada nuestra, y eso es un grave problema, porque siempre va a ser utilizada en nuestra contra. ¿Ok? Dicho esto, y sobre todo entendido esto, hay que comprender que en la película estamos muy mal e inexorablemente, mientras que no cambie el sistema, vamos a seguir peor. ¿Ok? La prueba de esto es el sistema monetario fiat y el sistema financiero que trabaja a partir del dinero fiduciario, el encaje fraccionario, el prestamista de última instancia, que no es otra cosa que un sistema delineado para cobrar impuesto inflacionario, que es trasladar generación de riqueza de los privados hacia el sector público, a cambio de un botín que debe ser compartido para financiar gasto público creciente y endeudamiento creciente, ¿no? En Estados Unidos el ratio de deuda PBI pasó de 40 a 130%. La masa monetaria en términos del PBI se multiplicó 3 veces y media. Dicho esto, que es la película grande, como Argentina es un caso extremo, el que venga después del kirchnerismo, que creo yo que no va a levantar el cepo rápidamente de un día para otro, si después quieren se lo explico por qué, sí va a tratar de en alguna cuota relajarlo, en alguna cuota simplificarlo. Entonces, si nos ponemos el termómetro de la deslibertad, la temperatura bajaría de 42 a 41, ¿ok? La temperatura de la deslibertad. O sea, no viajaríamos a la libertad. Tendríamos un alivio que, dado lo precario que son los planes económicos de dos candidatos, porque hay un tercer candidato que no tiene plan, no tiene equipo, no tiene nada. Simplemente manda proyectos al Congreso y pone parche todos los días. Dicho esto, dado la precariedad, creo que ese alivio del termómetro de la deslibertad, que bajará de 42 a 41, tampoco va a ser permanente. Lo más probable es que sea transitorio, ¿no? Una vez comprendido esto, hay que entender algo más importante, y cierro la pregunta con esto. En Argentina no hay nada ni que se le parezca a una revolución de la libertad o un triunfo de las ideas de la libertad. Cuando nosotros miramos y vemos que Javier Milei fue el candidato más votado en las PASO del 23 de agosto, creo que fue pasado,
no es que la gente conoce la ética de la propiedad privada, conoce la ética de la libertad y conscientemente elige ese camino para el futuro. No, la gente simplemente está hastiada de cada vez más Estado, cada vez más ahogo, mientras que eso les toca el bolsillo a ellos. ¿Ok? Entonces, vota contra lo que hemos tenido en los últimos 10, 20, 30, 40, mi papá te diría 70 años, ¿no? Y Javier Milei simplemente ha sabido convertirse en el vehículo captor de ese hastío. Y desde su individualidad y sus objetivos individuales, es un mérito individual propio para él. Nada más que eso. Ahora, cuando uno lee encuestas y a la gente se le pregunta, ¿qué es más importante para usted? ¿Lo colectivo o lo individual? El 70% contesta lo colectivo. Solamente el 30% lo individual. Cuando se le preguntan, ¿usted está a favor de la privatización de YPF? El 70% le dice que no. Cuando le preguntan, ¿usted está a favor de la privatización de aerolíneas? No, soberanía en los cielos. Hay que tener una aerolínea de bandera nacional. 70%. Cuando se le pregunta, ¿está bien que la educación, los contenidos educativos, estamos en la universidad, sus contenidos educativos tienen que ser aprobados por la CONIAU, ¿ok? Sean impartidos por el Estado? Contestan el 70% que sí. ¿Por qué? Porque por la igualdad de oportunidades, que la igualdad de oportunidades es una quimera, no existe. La vara de la justicia, de lo justo, no puede pasar nunca por la igualdad, ni tampoco por la igualdad de oportunidades, porque va contra la esencia del ser humano y no existe eso. ¿En qué sentido? Yo estoy dando esta conferencia para todos ustedes en este mismo espacio físico, en este mismo espacio temporal. Y cada uno de ustedes va a recibir esta conferencia exactamente de manera diferente. ¿Por qué? Porque tienen diferentes gustos, preferencias, necesidades, entornos de escasez. Algunos me prestan mucha atención, otros nada, algunos algo intermedio, algunos se levantan, se aburren, y todos recibieron lo mismo. Pero nadie lo toma igual. Entonces, la igualdad de oportunidades no existe. La gente cree que lo justo pasa por la igualdad. O sea, la gente está en la vereda de enfrente de la ética de la propiedad privada y de la ética de las ideas de la libertad. La gente sigue queriendo comprar un seguro contra su propio fracaso que se llama señor Estado. La gente sigue queriendo votar a un Mesías para que el Mesías le arregle por arte de magia todos los problemas que lo rodean. Ahora bien, ¿qué implica eso? Que si apareciera un Mesías que me arregla todos los problemas por arte de magia, no me tengo que hacer responsable ni de los problemas, ni asumir los costos de dichos problemas. Y si sale mal, le echo la culpa al Mesías y sigo buscando otro. Obviamente, esta cara de la moneda necesita la contrapartida. ¿Cuál es? Alguien que se crea el Mesías, porque para creer en un Mesías hace falta que haya un individuo que se cree un Mesías. ¿Ok? Porque si no hay ninguno que se cree un Mesías, la gente lo va a seguir esperando, ¿no? Diego, uno de los puntos que teníamos planteado como interrogantes y es los pro y contra de los dos principales candidatos, digamos, de la oposición. Javier Milei, ¿qué pro le ves? Estamos hablando en materia económica.
y qué contra le ves? A ver, yo fui socio intelectual de Javier Milei desde el 2005 al 2019, o sea, 15 años. Puedo tener diferencias intelectuales importantes con Javier. Javier, él mismo lo ha reconocido. Yo soy quien lo muestro, lo sumerjo en la escuela austríaca. Javier él lo admite, un new classic, un nuevo clásico. Pero dicho esto, desde mi análisis subjetivo, como economista profesional e individuo, si a mí me hacen elegir en términos relativos entre Javier Milei y los economistas de Juntos por el Cambio, y cuando digo los economistas de Juntos por el Cambio, que conozco a todos, digo todos, pónganlos en fila, y todos, desde Melconian, Santangelo, pasando por La Espina, pasando por varios, me quedo con Javier Milei. O sea, me parece, en términos relativos, Javier mejor economista que el resto. ¿Ok? Acá te contesto, me parece mejor. Ahora, desde el otro lado, ¿qué tiene a favor? Porque ya no es un economista. Ahora tiene que contratar un economista. Lo cual es todo un problema. Es todo un problema. ¿No? Porque yo sé a cuántos economistas respeta Javier. Respeta a dos. Uno es profesor de esta casa, debe estar en su oficina, me respetaba a mí, respeta a un profesor que está dando clases en Columbia, grande, de 82 años, Guillermo Calvo, y no mucho más. De todo lo de Juntos por el Cambio, no respetaba a nadie. Entonces hay que ver a quién contrata. No lo sé. Y hay que ver el contratado cómo maneja la situación. Ok. Yo no le voy a dar consejos, es lo único que puedo decir, que sé cómo lidiar con el tema. Ahora, él es político, como dije. Tiene una ventaja. No tiene prontuario. Eso es una ventaja. Es una ventaja y que sabe usufructuar y que por ahora la gente lo valora. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un análisis, porque después me vas a preguntar por lo del PRO. ¿No? Yo hoy miraba con lo que se votó ayer en el Congreso, ¿no? Y te encontrás con diputados economistas, lo digo con nombre y apellido, no estoy diciendo nada malo. Luciano La Espina, que lo conozco hace 20 años también personalmente. Se quejaba, todos saben lo que decía ayer Luciano. Luciano hace más de 10 años que vota presupuestos que en la tendencia tienen aumento de gasto público, todos tienen déficit fiscal y todos tienen un capítulo de financiamiento vía emisión monetaria y un capítulo de financiamiento mediante colocación de deuda, que son impuestos futuros. Bueno, eso es un prontuario insalvable. Javier no lo tiene. Entonces, ahí tiene otro activo. O sea, en ese sentido me parece que en términos relativos, casi microeconómicos, ¿no? Comparando los economistas de una banda versus los economistas de otra banda, que a ninguna de las dos le tengo simpatía, en términos técnicos me parece a mí Javier mejor que todo el resto. Como político tiene una gran ventaja que son los que no tiene prontuario. Ahora, y no tener prontuario es tan, al menos con los resultados puestos de agosto, al menos hasta ahora, funcionó tanto, pero tanto, como activo, que fíjense que los partidos tradicionales, sobre todo Juntos por el Cambio, dicen, Javier no tiene experiencia, Javier no tiene equipo, Javier no tiene
senadores, diputados, gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y pareciera que muchos de la gente dice, buenísimo, justamente de eso se trata. Si todos esos equipos, todos esos técnicos, todos esos gobernadores, todos esos diputados, todos esos senadores, nos trajeron hasta acá. Creo que te contesté, ¿no? Sí. Tema número 2, pro y contra de Patricia Bullrich y el equipo, obviamente. Bueno. O sea, ¿y qué diferencia ves en un eventual gobierno entre ambos? Perfecto, contesto. Vamos por el primero. Bueno, Patricia Bullrich tiene el problema del prontuario. Patricia Bullrich es política y ejerció altos cargos desde la segunda mitad del 90 hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Sí, hoy en día también porque es presidenta de un partido político de la política institucional. Así que sigue ejerciendo cargos. Con lo cual tiene un prontuario de, redondeemos, 25 años, casi 30, pongámosle. Prontuario que se agranda porque encima nunca fue fiel ni a ninguna idea ni a ningún compañero de ruta en esa política institucional. Fue peronista, fue de la Alianza, estuvo con López Murphy, creo que estuvo con Carrió también, fue y vino 4 o 5 veces por todos lados. Eso claramente le juega en contra desde mi subjetividad y parece que, al menos con los resultados de agosto, también, porque creo que individualmente, corríjame si me equivoco, creo que sacó menos votos que Massa, individualmente. Sí, seguro. Salió tercera. Bueno, ahora, acá, y esto pasa con todo el andamiaje que hay detrás. ¿Por qué? Vayamos a los partidos. Juntos por el Cambio tiene por un lado al PRO. Ok, el PRO no se puede lavar las manos. El PRO es gobierno de la ciudad de Buenos Aires, poder ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires con mayoría en la legislatura. Hace 16 años, con mayoría no completo, pero ahora, cuando uno analiza y mira los números fiscales del gobierno de la ciudad, después de 16 años, lo único que hizo fue, en la tendencia promedio de largo plazo, aumentar el gasto público, aumentar los impuestos, aumentar la presión tributaria, agrandar la base imponible, agrandar el organigrama del Estado e inventar recaudación. Cuando digo inventar recaudación es muy grave. Le cobra ingresos brutos a todo el sistema financiero y no le alcanza. Y tuvieron que inventar recaudación. ¿Qué es inventar recaudación? Tuvieron que inventar un sistema eficiente de multa para todo. De multa para el comercio, de multa para las industrias que hay en la ciudad de Buenos Aires, de multa para el que anda en vehículos, de multa para el estacionamiento, multa que hay que pagar inexorablemente porque si no son muy eficientes a la hora de clausurarte, cerrarte, no dejarte manejar, robarte el auto, etcétera, etcétera. Todo ese prontuario juega en contra de la libertad. Sigo avanzando. Cuando seguimos pensando, fueron gobierno nacional. Fueron gobierno nacional 4 años. En los primeros 2 años de gestión, 2016 y 2017, aumentaron el gasto público en términos del PBI en relación a lo que había dejado el tándem Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof en 2015. Y tomaron endeudamiento para financiar una política fiscal desmedidamente expansiva que, según ellos, iba a tener financiamiento por muchos años más. Recuerdo exponer en último lugar en el Congreso Económico Argentino, en el Hilton, y mis 3 colegas antes, hablando loas, antes de las elecciones del 2017, que el macrismo iba pum para arriba. Yo me levanté y dije, voy a explicar por qué para mí todos mis colegas se equivocan. Y la segunda parte del macrismo fue pum para abajo. De hecho,
tuvieron que firmar un empréstito de 57.100 millones de dólares, que terminaron siendo 47.000, o 45 en realidad, para poder llegar al final del mandato, hipotecando generaciones futuras con impuestos futuros, que yo lo digo medio en sorna, la Baring Brothers del siglo XXI. ¿Ok? O sea, tampoco lo ayuda. Cuando voy a los equipos económicos, ya confirmado el equipo económico de Melconian Santangelo, ¿qué podemos ver acá? Más de lo mismo de lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque quieren ser poder ejecutivo, ministros de economía, hace más de 20 años. Con Menem, siempre hablaron con Menem, siempre hablaron con Néstor, siempre hablaban con Cristina, siempre hablaban, ¿se acuerdan cuando subió con Alberto Fernández? Esto se relaciona mucho con qué venden y por qué los contratan. ¿Ok? Todo el mundo entiende, nadie es tonto acá. No hace falta agregar más. Ahora, ¿qué quiero decir? Siempre han sido socios del poder político y han lucrado con su cercanía al poder político en diversas formas. Esto tampoco lo ayuda. Y cuando uno analiza el plan económico, es increíble, porque lo que dicen mienten, y es más grave lo que no dicen, que ocultan. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo. Cuando uno lee el plan económico, no hace falta ser un gran economista para darse cuenta. El profesor Jorge Ávila me puede corregir si me equivoco. Primero dicen, voy a poner un ancla antiinflacionaria con un déficit fiscal cero. La teoría económica, en general, la teoría monetaria en particular, explica que el déficit fiscal no es un ancla que sirva como ancla nominal para anclar las expectativas de inflación, bajar las expectativas de inflación y con eso lograr bajar la inflación. ¿Saben por qué? Se lo explico muy sencillamente. Porque es mentira que la única fuente de emisión que existe es el déficit fiscal. Los políticos asociados con sus bancos centrales pueden emitir por otras razones. ¿No me creen? Vayamos al 2003, 2004, 2005. En esos 3 años tuvimos 4% de superávit fiscal, todos los años, redondeando. El Ministerio de Economía, con su Banco Central asociado, emitieron pasivos monetarios totales por 99%, crecieron 99%. La inflación se cuadriplicó en 24 meses. Pasó de 3.7 en diciembre del 2003 a 6.1 en diciembre del 2004 a 12.3 en diciembre del 2005. 24 meses de 3.7 a 12.3. ¿Por qué? Porque emitían para sostener el tipo de cambio. Tenían un target de tipo de cambio a la hora de conducir la política monetaria. O sea, tenían superávit fiscal y emitían y cuadriplicaban la inflación. Ahí tienen un ejemplo. O sea, se equivocan cuando dicen que es la única razón para emitir. Después, otro ejemplo, el año que viene. Nadie habla de que los ojeros van a dejar de estar obligados a pasar por el Banco Central y liquidar la soja. Esto es más, cuando uno escucha a los economistas de Juntos por el Cambio, dicen, porque el año que viene vamos a tener 22.000 millones más de soja. Un error epistemológico fenomenal. ¿Por qué? Porque comparan contra el 2022, o sea, comparan contra el récord. Es como si ustedes fueran técnicos de la selección de Alemania de fútbol y comparen siempre que van a jugar un partido contra la semifinal del 2014 contra Brasil que ganaron 7-1. O sea, están comparando contra el mejor partido de todos. No, tiene que comparar con el promedio. Pero ahora, peor si tienen 22.000, porque eso muestra el apetito que tienen por esos dólares. Lo cual convierte a la política monetaria en endógena. El Banco Central tiene que emitir todos los pesos que sean necesarios, que muy probablemente sea un tipo de cambio oficial, que cuando venga la cosecha
va a ser más del 100% más alto que el de hoy en día. Vaya a saber a cuánto se animan, ¿no? Van a entrar los dólares, van a emitir base monetaria y los dólares van a ir al activo. Pero los dólares los van a tener que gastar. Los van a tener que usar para pagar deuda. Porque algún día vamos a tener que pagar deuda, algo, ¿no? Entonces ahí vemos como si los pesos quedan por un lado y los dólares se van por el otro, eso ahí tienen expansión monetaria inflacionaria aún sin déficit fiscal. Otro ejemplo. Entonces, la teoría económica que encontró, hay cuatro mecanismos para bajar la inflación que sirven como ancla. Los cuatro están ausentes en Juntos por el Cambio. Primero, tipo de cambio fijo. No hay con qué mantenerlo, o sea, no sería creíble, no anclaría ninguna expectativa de inflación, porque no hay reserva con qué mantener el tipo de cambio fijo ante cualquier movimiento dificultoso de mercado. Segundo, monetary targeting, que es conducción de política monetaria en base de reglas de instrumentos, manejar la cantidad de dinero. Esto se lo devoró Sandleris con la política de emisión de base monetaria a cero después del acuerdo del FMI. No tiene en Argentina credibilidad. Tercera opción, inflation targeting, que es conducción de la política monetaria en base a reglas de objetivos que le brinda más discrecionalidad al político, que es manejar la tasa de interés para bajar la inflación. Y prender una vela, a mí no me gusta nada porque es un control de precios y del precio más importante de la economía, el tipo de interés, que lo desalinean con la tasa natural de interés. Bueno, se lo devoró Federico Stussenegger. ¿Ok? Y como si esto fuera poco, nos devoramos el cuarto, que es el currency board, la convertibilidad, que nos los devoramos con números infinitamente mejores que lo que tenemos hoy en día. El gasto público era 23% del PBI, la presión tributaria 19%. El ratio deuda-PBI era 60%, cuando hoy al tipo de cambio de verdad debe andar 140. Veníamos de un proceso de inversión neta de los 90, o sea, teníamos mayor capital físico instalado, mayor productividad, que hoy en día que venimos hace 15 años con desinversión neta. Y, como si esto fuera poco, tenemos mucho peor capital humano, porque los pibes que salen de los colegios y de las universidades en la década del 90 y en el 2000 eran Einstein comparado con lo de ahora. Entonces, ¿qué sucede? Si una convertibilidad con esos números, con esa coyuntura macro y micro voló por los aires, hoy en día no tendría tampoco sustento. En este marco te plantea el bimonetarismo. ¿Qué es lo que dice? Pero hay que ver qué oculta. Si te dicen que va por el equilibrio fiscal, que ya no sirve como ancla, como expliqué, y te dicen al mismo tiempo, el déficit fiscal bien medido cuando sumo nación más provincias más municipios, es 43% del gasto público y 33% la recaudación. O sea, el déficit fiscal es 10, 11 puntos. ¿Esto qué implica? Que hay que bajar eso el gasto para llegar al equilibrio fiscal. Pero ellos hablan del 5%. Se lo tomo porque soy bueno. Pero admiten que no van a bajar el gasto, no se puede bajar el gasto público enseguida a 5 puntos. Pero van a ir al equilibrio fiscal enseguida. Con lo cual te están escondiendo que van a ir por mucha más fiscalización, van a ir por mucha más recaudación, van a ir por agrandar la base imponible con la mentira de cuando paguen todo lo que tengan que pagar, ahí vamos a ver y bajarle los impuestos a quien no tenga que pagar. La mentira de siempre. ¿Ok? Y la tienen servida en bandeja. ¿Saben por qué? Porque este gobierno deja más de 20 impuestos, más que los que tenía Macri, varias alícuotas subidas, pero recauda medio punto del PBI menos que lo que recaudaba Macri. ¿Qué quiere decir? Que este gobierno entiende
que debe haber más economía en negro para subsidiar la tasa de desempleo y subsidiar la rentabilidad de las empresas y el nivel de actividad. Cosa que Juntos por el Cambio acabo de demostrar y comentar que no comprende. Pero a esto le agregan el bimonetarismo. ¿Y por qué le agregan el bimonetarismo? Porque necesitan dólares. Entonces te tienen que vender el verso del monetarismo para ver si te convencen que traigas algún dólar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el bimonetarismo? Es un blanqueo. Un blanqueo que vamos a tener que pagar, porque nadie va a pensar, te van a decir, che, no sería justo que no pagues, algo vas a tener que pagar. Patraña, siempre pagamos nosotros, nunca pagan ellos. Pero te tienen que dar un andamiaje institucional para que puedas usar esos dólares, que tal vez yo creo que van a ser pocos, algunos traigan. Y ahí aparece el bimonetarismo. ¿Cuál es el problema? Cuando aparezca el bimonetarismo, se va a iniciar una lucha por la demanda de esos pocos dólares. Y a la cabeza en punta, ¿a quién va a picar? El sector público, que lo necesita más que nadie. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Y después van a estar los industriales y después vamos a estar los individuos, que ahorramos toda la vida, ahorramos hoy en día y ahorraremos siempre en cualquier cosa que no sean pesos. ¿Ok? Elegimos el dólar. ¿Esto qué quiere decir? Que va a aumentar la demanda de dinero por motivo retención, por motivo ahorro en dólares, que no es otra cosa que demanda de dinero por motivo consumo futuro, porque uno ahorra en el presente para consumir en el futuro, y uno ahorra en dólares en el presente para que no se le haga añicos el poder adquisitivo, el consumo y la calidad de vida en el futuro. Ahora, ¿qué sucede? Si aumenta la demanda de dólares, pujando por estos pocos dólares, va a aumentar la velocidad de circulación de los pesos que haya. Sin olvidar que los pesos que hay son emitidos por el Banco Central de la República Argentina, son emitidos por los políticos, con presupuestos sancionados y promulgados por nuestros políticos, que desde que se fundó el Banco Central generaron números de suba del dólar y suba de inflación que no sé cómo se pronuncian. Tienen 20 dígitos, están en papel pintado. Desde diciembre del 2021 hasta la fecha, tenemos hoy, 50 y pico mil de inflación, va a cerrar en 61.000 la inflación cuando se compare diciembre del 2023 contra diciembre del 2001, ¿ok? Y si el dólar tocara 990, tendríamos 99.000 de suma, por ciento de suba del dólar contra diciembre del 2001. En este marco, a lo mejor pueden lograr un respiro circunstancial, pero este plan económico de Juntos por el Cambio está condenado en la película de largo plazo a fracasar. Y no se les puede creer en la independencia del Banco Central, en la Carta Orgánica, en nada. ¿Por qué? Porque la credibilidad no se compra en un kiosco. Teoría monetaria básica. La credibilidad es consecuencia de la reputación. Y la reputación se construye a lo largo de años, 10, 15 años de hacer coincidir lo que se hace con lo que se dice. Ponerse objetivos y alcanzarlos permanente y sistemáticamente. Así tengo reputación y por ende logro credibilidad. La gente, en consecuencia, me cree, baja sus expectativas de inflación y por ende la inflación termina bajando. Juntos por el Cambio, la antítesis de eso. ¿Javier Milei arrancaría con credibilidad? Javier Milei corre un gran peligro. ¿Por qué? Porque su caballito de batalla es la dolarización. Y hago una hipótesis de trabajo, ¿no? Como es su caballo de batalla, tengo mis serias dudas de que esté trabajando en un plan de estabilización tradicional, porque él está pensando en la dolarización. ¿Y cuál es el problema? Al menos a priori, y lo digo con todos los nombres y apellidos, la dolarización de Emilio Campo,
la cual ha abrazado últimamente él, que no tiene nada que ver con el proyecto de dolarización que hicimos juntos en el 2018, está peleada con la ética de la libertad. Y todo lo cual está peleado con la ética de la libertad está peleado con el individuo. Y si está peleado con el individuo, está peleado con la propiedad privada, inexorablemente cuando pasa al terreno utilitarista, obtiene malos resultados. ¿Por qué digo esto que estoy afirmando? Primero, porque es un proyecto de dolarización que se dolarizaría endeudando. ¿Ok? Hablábamos con el profesor Ávila recién. Si los bonos cotizan a 33 centavos, para colocar 40.000 millones de dólares necesita 120.000. Si le damos changuín y le creen a Javier, que es lo que vos decís, y sube una cotización a 50 bajo la par para que te den 40.000 millones de dólares, necesitas endeudarte por 80.000. O sea, más allá de las cuentitas ficticias que haga con los activos del Banco Central, que yo no estoy de acuerdo en absoluto, y los profesores del SEMA tampoco, va a haber crecimiento del endeudamiento neto. Y eso es más impuestos a futuro. Es menos propiedad privada y menos libertad para gente que todavía no nació. ¿Ok? Porque se habla de colocación de deuda a 30 años. Dicho esto, ¿quién coloca la deuda a expensas de endeudar durante 30 años a los argentinos? Los bancos, que van a cobrar un fee. Pónganle el 1%, el 1,5% a 80.000, a 120.000 y hagan las cuentas del fee. ¿Ok? Eso no está muy bien, porque eso es a expensa de la gente. Porque la gente después va a tener que pagar impuestos para devolver eso. Dicho sigo con el análisis ético. ¿Cuál es el problema? Que acá se mezcla con el utilitarista. Si Javier dolarizara muy rápido, ¿se acuerdan que le dije que la convertibilidad voló por los aires con un gasto público del 23, una presión tributaria del 19, una deuda, ratio de deuda sobre PBI de 60? Oye, todo eso está duplicado. Y un poquito más también. Entonces, vos necesitas hacer reformas estructurales muy profundas, que Javier tiene razón. Hay que bajar el gasto público 15% mínimo antes. Entonces, si cayeran los 40.000 millones de dólares y no se hace eso, viene una hada madrina y nos regala los 40.000 millones de dólares, que nadie lo va a regalar. Nos endeudan por 40.000 millones de dólares. Sin esas reformas previas, la dolarización sería percibida como transitoria. ¿Ok? ¿Y qué implica que sería percibida como transitoria? Que Argentina tendría una tasa de interés más alta que Estados Unidos. Y la dolarización tiene que tener apertura de capitales. Entonces, ¿qué sucedería? Entrarían capitales del exterior para usufructuar la tasa en dólares más alta que Estados Unidos y arbitrarla. Ahora, ese ingreso de capitales aumentaría la demanda doméstica y habría un boom de actividad. Ahora, el precio de los no transables, como mi consultoría, el fee del abono del club que está acá a la vuelta, y otras yerbas, el electricista, el mecánico, aumentaría en dólares. Con lo cual, la inflación de Argentina bajaría en forma importante, con al comienzo un boom de actividad, pero no bajaría como Estados Unidos. Tendríamos más tasa de interés, mayor inflación que Estados Unidos, con muchísima menos productividad del capital físico y del capital humano. Mucho menos productividad en nuestra economía. Entonces, en algún momento, si en la convertibilidad duró 10 años, casi me olvido de decirlo, casi me olvido, profesor, encima la dolarización tiene encaje fraccionario. Casi me olvido, perdónenme.
justamente el gran problema de lo ético tiene encaje fraccionario. Exactamente. Bueno, ni hablar. Ni hablar del problema de Ricky Pase, pero entiendan lo que es desde lo ético. Es una dolarización que le permite a los bancos crear dinero bancario en dólares desde la nada, inventado. Crear depósitos en dólares desde la nada, inventado. Dar crédito inventado desde la nada, sin contrapartida genuina de ahorro, cobrando una tasa de interés del doble de Estados Unidos, por decir. Un negocio espectacular para los bancos. O sea, porque es un negocio inmoral, es a expensas nuestra. ¿Ok? Todo esto que expliqué haría percibir la dolarización como transitoria. En algún momento la entrada de capitales dice, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá hicimos los negocios, se revierte. Cuando se revierte la salida de capitales, ¿qué sucede? Viene el ajuste deflacionario de la economía, se lo digo sencillo, algo parecido, pero que seguramente ocurriría antes, mucho antes que los 10 años de la convertibilidad, ¿ok? Aparecerían los patacones de vuelta, aparecerían los LECOP, los del gobierno nacional que dolarizó, y finalmente los costos de una dolarización proselitista, populista, política, y no monetaria, técnica y académica, que es el entorno que debería tener primero y antes que nada. Y ese entorno que debería tener académica, técnica, fue reemplazada por el entorno demagogo, populista, que llevaría a resultados peores. Es tan malo el proyecto que ni siquiera se tomaron el trabajo de darse cuenta de algo básico, que si vos permitís que crean argendólares, se llama técnicamente eso, que es lo que pasó en la convertibilidad, que después dio lugar a los amparos, etcétera, etcétera, y después dio lugar a la especificación asimétrica, primero al corralón y después a la especificación asimétrica, ni siquiera laburaron, no se pusieron a trabajar intelectualmente y después bajar al terreno de la acción. ¿Por qué? Porque eso, ¿cómo puedes intentar remediarlo? Pensando y laburando, cosas que no hacen. Primera opción. Como Argentina no tiene instituciones que tengan reputación y credibilidad, necesitarían tener una banca offshore. ¿Qué quiere decir? Que todo el entramado legal, todo el entramado de la justicia, de la dolarización, debería estar bajo ley Nueva York. Y ante la corrida de los argendólares inventados, la casa matriz debería responder con dólares de la casa matriz. Claro, eso no está. ¿Por qué? Porque es una dolarización prebendaria. Es una dolarización que es un traje tailor-made para el sector bancario financiero, para que hagan negocio, no para que la tengan que poner. Hablando en castizo. ¿Ok? ¿Para qué cierro? Ahora, podrían haber, acá se enfrenta un problema, que el 50% de la banca argentina es pública. Entonces, Banco Ciudad, Banco Nación, otros bancos provinciales, eso no tienen equity afuera de ningún owner afuera. Con lo cual ahí aparece la asimetría entre el depositante en el sector privado y el depositante en el sector público. Que obviamente, ¿cómo resolverían los políticos? Siempre en poder igualdad. O sea, matando y castigando a los dos. La segunda alternativa, ¿cuál sería? Que el profesor Ávila la conoce muy bien. Bueno, también. Podrían haberse tomado el trabajo de hablar con la embajada americana, a ver si la embajada americana los acercaba a algún senador americano, si los acercaba a la política, si se juntaba con Powell y empezaban a negociar que la Reserva Federal oficiara de prestamista de última instancia y hacer un acuerdo. Bueno, nada de eso está, porque para eso hay que pensar,
trabajar y esforzarse. Esto es todo campaña política. Y la tercera opción es encaje fraccionario. Pero el encaje fraccionario mata el negocio de los bancos, inventar argendólares. Exactamente. El encaje, me equivoqué, perdón, dije fraccionario, unitario, respaldo del 100% de los depósitos a la vista. Bueno, ya estamos prontos para ingresar en la serie de preguntas del público, pero antes yo quería una última pregunta que admite como respuestas sí o no. Dale. Imaginémonos que anoche estabas sentado en el recinto de la Cámara de Diputados, llegaba la votación y había que decir sí o no a la reducción en el impuesto a las ganancias planteado por el gobierno, que ya sabemos alcanza hasta los sueldos de 1.770.000. Estaba sentado ahí. ¿A favor o en contra? Como cumplo con las reglas yo, y soy honesto, sí. Sí. A favor, como Javier. Sí. Como Sí. Javier. Gracias. Pasamos ahora a las preguntas y respuestas del público. Arrancamos así de manera desordenada. Ahí, primera mano levantada. Sí, vos. Para, antes de que arranques, 17:15 nos vamos. Ok. Contesto muy rápido. Con una pregunta, perdón. ¿Y por qué debería haber solución dentro de este sistema? ¿Porque lo queremos, porque tenemos ganas o porque pensamos que lo merecemos? Porque la respuesta es que debajo de este sistema, el resultado no es culpa de un status quo, porque el status quo también es resultado. Un status quo es resultado ¿de qué? De un andamiaje sistémico que pone en funcionamiento un esquema de incentivos y en el caso de la política, políticas públicas en un determinado sentido. O entonces, si vos querés cambiar el resultado, tenés que cambiar el sistema. A lo sumo vas a tener un respiro, vas a sacar la nariz por arriba del agua, pero después te la van a meter debajo del agua más fuertemente, la cabeza, ¿no? Bajo este sistema, desgraciadamente. Las tasas de crecimiento en todo el mundo son cada vez más bajas. El avance del Estado sobre el sector privado, de la propiedad privada y la libertad, es cada vez más grande en todo el mundo. En 2020 lo vivimos descarnado. No tengo mucho tiempo, pero te invito a que leas Liberalismo siglo XXI porque ahí lo explico con lujo de detalles. Con lujo de detalles en mi último libro. Siguiente pregunta. Básicamente en los municipios está lleno de peronistas, marxistas, kirchneristas. Bueno, a ver, un sistema de organización político-institucional, lo primero que tiene es todo un andamiaje de instituciones cuya primer función es proteger al propio sistema y evitar que el sistema sea cambiado desde adentro con las propias reglas del sistema. El segundo propósito de ese andamiaje institucional es poner todo un esquema de incentivos en funcionamiento que agrande y fortalezca al propio sistema.
Tenemos un sistema de gobierno que si le aplicamos la teoría de la propiedad, es un sistema de gobierno de propiedad pública, no de propiedad privada, de propiedad pública. O sea, el administrador asume en comodato para administrar lo que es de todos, o sea, lo que es de nadie. ¿Ok? Entonces, entendamos un segundo. Yo ahorro en el presente. ¿Y por qué ahorro en el presente? Para que ese ahorro actual en el futuro sea consumo futuro mío. Para que acontezca efectivamente esto, debe haber propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Que lo que ahorro hoy yo en el presente debe continuar, seguir siendo mío en el futuro para poder gastarlo y consumirlo. Bueno, esto no está en el régimen de gobierno actual. Entonces, ¿qué sucede? No hay incentivo a ahorrar, porque si yo ahorro, tengo equilibrio o superávit fiscal, ¿qué sucede? En el cortísimo plazo se me cae el nivel de actividad a mí, pierdo las elecciones y le dejo un fondo anticíclico al que me ganó las elecciones para que tenga más nivel de actividad. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, si a esto le agregamos que las elecciones se ganan con gasto público, que la gente percibe que recibe cosas sin pagar, y se pierden con impuestos, la regla es el déficit fiscal. Entendiendo todo esto que acabo de decir, las dos partes, la regla de este sistema de gobierno es déficit fiscal. No puede haber superávit fiscal en un gobierno de administración pública en forma permanente y sostenida. De hecho, Estados Unidos de 1948 a la fecha se equivocó 6 veces. La Unión Europea no se equivocó nunca desde que se recibió. Y Argentina se equivocó 4 años de los últimos 90. La regla es el déficit fiscal. Lo demuestra la teoría, que las expliqué muy sucintamente antes, y lo ilustra la realidad. Entonces, imagínense que todos los diputados, senadores, presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores, administran un tambo. ¿Cuál es el incentivo? Un rey, que no estoy diciendo que la monarquía es mejor, lo pongo de ejemplo nada más. Un rey era un régimen de gobierno de propiedad privada. Entonces, estaba interesado en dejarle el reino a su hijo y a su nieto. Si el reino era un tambo, estaba interesado en sacarle la leche a la vaca, la cantidad suficiente de leche para que la vaca siga fuerte, genere un flujo de riqueza, pero el stock siga fuerte para reproducirse y alimentar la riqueza, aumentar la riqueza. Bueno, hoy en día el tambo es de todos o es de nadie. ¿El incentivo cuál es? Que el intendente, el ministro, el gobernador, el diputado, el senador, si se le acabó la reelección, tiene incentivo a hacer un asado, invitarlo a todo gratis y comerse toda la vaca. O sea, ¿qué quiero decir? Todo el sistema de gobierno percibe una renta extraordinaria. Y la renta extraordinaria es el gasto público. ¿Por qué es extraordinaria? Porque como decía Milton Friedman, de las 4 maneras de gastar dinero, y miren que no es de mis favoritos Milton Friedman, lo cito porque estoy en la UCEMA. ¿Por qué? Decía, la peor manera de gastar dinero es gastar dinero ajeno en otros. Porque cuando gasto dinero ajeno, no economizo, despilfarro. Si no me costó esfuerzo ganarlo. Y cuando lo gasto en otros, no tengo señal de precios que me diga qué, cómo, cuándo, dónde, de qué calidad gastar. O sea, gasto como se me canta. El consumidor de calzado público estatal necesita un borcego y yo le doy una hojota. ¿Por qué? Porque no hay propiedad privada. Y al no haber propiedad privada, ¿y por qué no hay propiedad privada? Porque los bienes y servicios públicos no se demandan espontáneamente y no se pagan voluntariamente. De ahí que no hay
sistema de precios, de ahí que se gasta dinero de otros, sacado por la fuerza, y se lo despilfarra y se los mal asigna, como acabo de explicar. Y esto es una renta extraordinaria, porque el que se beneficia son los políticos, a costa nuestra. Entonces, y esto crece, y se financia con impuestos que, como pierden elecciones, se financia con impuesto inflacionario, acá y en todo el mundo, acá somos récord, y con impuestos futuros, que es el endeudamiento. Contestado. Vamos a la siguiente pregunta. Mira, yo soy de la escuela austríaca. Epistemológicamente, eso se llama empirismo observacional, la metodología de conocimiento que estás utilizando para saber si algo sirve o no. El empirismo observacional exige constancia de comportamiento, que eso pasa en las ciencias duras. ¿Esto qué quiere decir? Sucede X bajo el entorno Y, Z, entonces después inexorablemente va a acontecer W. Ahora, el ser humano aprende. No sabe qué va a aprender. No sabe en qué va a consistir, qué va a aprender. No sabe cómo va a usar eso que va a aprender, que todavía no sabe en qué consiste. Ni cuándo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay constancia de comportamiento. Entonces, la relación causa-efecto no es inequívoca. Con lo cual, eso no quiere decir que algo que dio unos determinados resultados en un determinado lugar, en un determinado momento, esos resultados se reproduzcan exactamente igual en otro lugar, en otro momento. Es más, lo más probable es que sean diferentes los resultados. ¿Ok? Estoy explicando esto. ¿Qué quiero decir? Ni para lo bueno ni para lo malo. No se puede decir que si algo, una dolarización en Ecuador, dio esto bien y dio esto mal, en Argentina va a dar exactamente lo mismo bien y exactamente lo mismo mal. No, pueden ser diferentes los resultados. Lo bueno, lo malo, diferente mix, diferente peso, todo puede ser diferente. Ahora, que el sistema monetario argentino es dinámicamente explosivo, no hay duda. Que Argentina es un caso especial en términos de teoría monetaria, profesor Ávila, no hay duda. No hay ningún país en el mundo que tuvo elevadísima inflación de 3 dígitos promedio durante 90 años. Que haya destruido 6 signos monetarios, sacándole 13 ceros a la moneda y que en los últimos 20 años, desde haber recuperado la política monetaria, tuvo 62.000% de inflación. Los demás tienen 100, como mucho. Entonces, si confiamos en las estadísticas oficiales, que eso salían a otro costal. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que a Argentina no le cabe las soluciones monetarias al resto de los países. ¿Por qué? Porque Argentina es un caso especial, porque Argentina destruyó las 4 soluciones para bajar la inflación que aplicaron todos los países normales del mundo. Porque el Banco Central, los políticos argentinos no tienen reputación, no tienen credibilidad. Y porque además, ¿por qué es explosivo? Porque como decimos los economistas, en el momento inicial, en el momento T sub 0, para que el sistema sea dinámicamente no explosivo, por arte de magia, todos juntos y al mismo tiempo, deberíamos empezar a ahorrar todos y a la misma vez en el segundo 0, todos en pesos. Y olvidarnos todos del dólar al segundo 0. ¿Por qué? Porque si la demanda de dinero, y acá me voy a disfrazar muy de austríaco, tiene demanda de dinero por motivo de transacción, que es demanda de dinero por consumo presente, más demanda de dinero por motivo retención, que es demanda de dinero por ahorro, por consumo futuro, o sea, ahorro en el presente. Esta segunda mitad, Argentina no la tiene, no la tuvo, ni la va a tener. Entonces, cada vez que cada uno de nosotros ahorremos en dólares, se desploma
la demanda de dinero. Al desplomarse la demanda de dinero, es exceso de oferta en el mercado cambiario y escasez de dólar, tipo de cambio para arriba. Del otro lado, es exceso de oferta en el mercado de dinero, que vía convalidación monetaria, se llama técnicamente, esto es una frase del profesor Olivera, que no tenía nada de nuevo clásico y mucho menos de austríaco, vía convalidación monetaria se traduce en cada vez más inflación. Entonces, entendemos que si no estamos dispuestos a ahorrar en el minuto cero en pesos y no estamos dispuestos a olvidarnos del dólar, lo que le pasa a Argentina hoy en día y hace 20 años va a seguir pasando sistemática y recurrentemente a lo largo del tiempo, más allá de un respiro circunstancial. Diego, había una última pregunta ahí. Sí, usted. Epa. Yo no hablo con Javier desde el 2020, ¿ok? Lo que yo puedo decir al respecto, no tengo información, pero no me puedo olvidar que yo tengo una hipótesis mía, es una hipótesis. En las elecciones presidenciales del 2019 hubo un candidato presidencial liberal que surge de la mesa de animales sueltos. El conductor le pregunta, ¿es verdad, profe, que usted va a ser candidato a presidente? Sí, lo estoy pensando. Bueno, terminó siendo candidato. Para mí ese fue el tubo de ensayo. Si tenemos en cuenta que el gran peso mediático en términos relativos de Javier principalmente se dio en programas de televisión del Grupo América, del cual uno de los accionistas termina el apellido en Yan y los otros tienen relaciones conocidas con el candidato presidencial que usted acaba de mencionar, yo no lo sé, no lo puedo decir, pero que se conocen todos, se conocen. Y que no se llevan mal, seguro que no se llevan mal. Profesor, no sé si quiere aportar algo en el cierre, pues nos gustaría también conocer su opinión, su visión, No, a mí me gustaría un poco más de precisión. Cuando vos, Diego, decís que perteneces a la corriente austríaca, yo sé lo que estás diciendo. Sí. Lo que estás diciendo es que en realidad vos sos favorable a un sistema económico que es labrado por el propio curso de la historia. O sea, la historia va transcurriendo, la historia es un río, ese río va fluyendo, va creando partes rápidas, meandros, lagunas, y va continuando, pasan los siglos, y en consecuencia va forjando modos, tradiciones e instituciones, que una es el lenguaje, otras las leyes, otra la organización económica, la propiedad y demás. Entonces, sobre ese fundamento se origina un sistema económico eficiente porque está consolidado en las creencias y además se vuelve eficiente porque la propia experimentación lo va haciendo cada vez más eficiente. Entonces, él cree en ese sistema económico y por eso es que cree en una revolución, porque ese sistema económico no es el que tiene la Argentina. Pero claro, en una conferencia como esta es difícil recibir una respuesta de esa naturaleza, una respuesta más de seminario, de fondo. Yo creo que los asistentes están pidiendo una fórmula. Entonces, ¿vos con qué te sentirías identificado? Si tuvieras que hacer una sugerencia o escribir un artículo en un diario, ¿qué pedirías? Por ejemplo, déjame especular. Una revolución thatcheriana, donde tenés privatizaciones, tenés una orientación internacional nueva del gobierno, pero te vas a encontrar con un problema monetario. Y te vas a encontrar no con una moneda como la libra esterlina, que es una moneda de reserva del mundo, sino que te vas a encontrar con el peso, que es una moneda de mierda del mundo. Sí. Entonces vos tenés que resolver ese problema. Y además, no solamente tenés esa moneda emitida por la Argentina, por el ente emisor, sino que además tenés una acumulación de monedas que triplica todo eso, que es potencial emisión, y que también que tenés que solucionar, porque si no, no va a haber una estabilización perdurable. Entonces la pregunta es,
¿qué harías vos? O sea, tratarías de resolver estructuralmente en cuanto a privatización. Por ejemplo, también podemos tomar la idea de Cavallo, ¿verdad? Que entró como una tromba, abrió el comercio hasta donde pudo, desreguló, eliminó cuotas de importación, bajó ciertos impuestos, eliminó como ingresos brutos, en fin, trató de hacer una cantidad de reformas y luego hizo una reforma monetaria que está superada por el tiempo porque ha demostrado ser reversible. La dolarización es una convertibilidad, es la misma cosa, solamente que es comparativamente irreversible. Y además, la economía no estaba debidamente abierta y además la banca era nacional y no tenía prestamistas de última instancia. O sea, era un cóctel explosivo que iba a explotar, si no en el 2001, en el 2005, en el 2010, en el 2015. Iba a explotar de todas maneras. Entonces, vos, en ese contexto, ¿qué harías? O sea, vos adherís a la idea de una dolarización. ¿Qué tipo de dolarización? ¿En qué tiempos lo harías? ¿Con qué reformas estructurales? Pero nada de detalle, pues no tenés tiempo para pensar todo eso. Simplemente líneas, parecer, lo que a vos te gustaría. Lo que había, sí. Sí, yo aprovecho para despedirme porque tengo que ir al noticiero y ya agradecerles a todos. Mandale saludos a todos, que los conozco. Gracias por todo. Contesto la pregunta del profesor Ávila como me pidió. Voy al grano. Primero, aunque les cueste creerlo, el sistema monetario que tenemos hoy en día, que piensan que es el único y creen que tal vez es el mejor de todo, tiene 100 años nada más. El dinero es una institución privada, surge de la acción humana, ahí aparece el austríaco, como un idioma, como una religión, ¿ok? Y siempre fue el oro. El oro se lo robaron al público. ¿Ok? Estados Unidos, con Franklin a cabeza, saca el patrón oro y es muy interesante porque esta es la definición de la escuela austríaca de monopolio. Monopolio no es cuando hay un único productor y oferente, sino cuando está prohibida por la fuerza entrada al mercado de la producción de ese bien y a la oferta de ese bien. Y el dinero fiat, que es el que teníamos, tenía que sacar la competencia que todo el mundo quería, que era el oro, para poder que sea exitoso imponer por la fuerza el dinero fiat. Y la ley es muy clara en todos los países del mundo. El único que puede ahorrar y comerciar grandes cantidades de oro es el agente del principal. El agente es el Banco Central, el principal es el Estado. El único que puede ahorrar y comerciar grandes cantidades de oro son los estados. ¿Ok? Lo cual revela que sigue siendo el mejor dinero, que entre paréntesis es un paper que le pasé al profesor Jorge Ávila. Dicho esto, a mí me gustaría un patrón oro 100% encajado, o sea, con encaje del 100%, sin creación de dinero, sin respaldo de dinero a la vista, sin respaldo en oro. ¿Ok? Esto, y hago un chiste, el Banco Central de la República Argentina tiene más oro que reserva de verdad hoy en día en dólares. Bueno, dicho esto, si esto no se puede, yo soy un convencido que Argentina no puede tener Banco Central, no puede tener política monetaria, no puede tener moneda autóctona. Ergo, si el first best, que es el que acabo de decir, vaya a saber por qué, deciden que no se puede, el second best, los argentinos, que después de que no nos dejaron ahorrar en dólares, en oro, no lo dejaron ahorrar en oro, porque está prohibido por ley, grandes cantidades, pasamos a ahorrar en dólares, que ahora sí está prohibido por ley. No lo podemos revelar. Bueno, el second best es una dolarización. Ahora, una dolarización bien hecha, técnica, profunda, discutida, con cimientos sólidos. ¿Esto qué quiere decir? Y ética. Desde mi punto de vista, tiene que tener encaje del 100% para el tramo a la vista. No tiene que tener instituciones del derecho ni instituciones de administración de justicia debajo de la órbita de la República Argentina. ¿Ok? Porque no tienen reputación, no tienen credibilidad y a la larga te van a estafar.
Siempre. ¿Ok? Y debajo del entendimiento porque ustedes me dicen, bueno, ¿y qué sería tu ideal? Tribunales privados. Sí, pero olvídate, eso está todavía más lejos. Entonces, banca offshore con derecho y administración de justicia fuera de la reputación y de la credibilidad e instituciones argentinas. Si alguien me acusa de cipayo, no soy nacionalista, no creo en el concepto Estado-Nación, es más, lo desdeño, así que no tengo ningún problema. Pero le pongo un footnote, le digo, si hay algo que no existe es la soberanía monetaria. La soberanía es individual y que yo, con el fruto de mi esfuerzo, pueda poder utilizar el dinero como medio que me permita alcanzar los fines de mi acción humana individual. Y sin lugar a duda, lo voy a poder lograr mucho más con una dolarización bien hecha que con el peso. No tengo la menor duda. Una dolarización bien hecha, con todos los rasgos, rápidamente, que dije que para mí es second best. ¿Por qué? El dólar también es una moneda fiat. No hay que olvidarse nunca de eso. Y es una moneda fiat que surgió a partir de habernos sacado, se fue impuesta por la fuerza, a partir de habernos sacado el oro, que era lo que habíamos elegido voluntaria y espontáneamente. Pero obviamente la prefiero toda la vida, con estas características rápidas, que el peso del Banco Central. No le crean a nadie que le hable de política monetaria responsable. Banco Central Independiente. Banco Central Independiente. No. No existe eso. Sí. Bueno, muy bien. Roberto, la última pregunta. Sí. Yo creo que Javier Milei necesitaría que en el primer trimestre le cayeran los 40.000 millones de dólares del cielo y esperemos que no sea sin endeudarnos, ¿no? O sea, que alguien nos regale 40.000 millones de dólares en el primer trimestre. Eso estaría... Igual, después en dinámicas, aparece el otro problema que comenté al comienzo, ¿no? Pero los tiempos, cuanto más tiempo pase, peor. Porque en realidad deja de honrar su principal promesa. Semana tras semana que no dolarice, Javier deshonra su promesa, por más que después, como está haciendo un PhD en política institucional, diga, yo no dije eso, hablé de primera generación, segunda, 15ª, lo que sea. ¿Ok? Bueno, muy bien, les agradezco. Muchas gracias. Asistencia, felicitaciones. Muchas gracias a todos por venir a escucharme. Una gran exposición. Bueno, sí, muy bien, muy bien. Muy bien.